Hola, para finalizar vamos a hacer un recorrido de cómo elaborar un protocolo de investigación bajo el enfoque de una propuesta teórica. Por favor, no sin antes recordar que una propuesta teórica es una propuesta en donde nosotros deberíamos esbozar necesariamente principios sobre los cuales van a moverse ciertos fenómenos. Es decir, pueden ser fenómenos sociales, pueden ser fenómenos culturales, pueden ser fenómenos físicos, pueden ser fenómenos biológicos, químicos. Es decir, nosotros en una propuesta teórica estamos afirmando de que así suceden las cosas, así, directamente, ¿no? Entonces, miren que hablar de un estudio teórico es hablar de situaciones a los cuales pocas personas han llegado. Se han planteado teorías alrededor de la relatividad, ustedes ya saben quién la planteó, Einstein. Se ha planteado teorías alrededor del caos, por ahí tenemos a Prigogine, podemos tener a Edward Lorenz. Tenemos nosotros teorías de sistemas adaptativos complejos. Bueno, tenemos una serie de teorías en donde necesariamente las personas que las han formulado se arriesgan a poner seguramente algo que salió después de muchos años de estudio y que precisamente son elementos que van a servir como un preámbulo para que todos aquellos que quieran realizar estudios de revisión de literatura, por ejemplo, fijen su pensamiento y su análisis en estas fuentes primarias de investigación, que son aquellas propuestas o aquellos estudios teóricos. Muy bien, si seguimos con nuestro análisis, nosotros por aquí vamos a poner precisamente cómo llenar un protocolo bajo un contexto teórico, no sin antes decir que, claro, los temas aquí en las teorías normalmente son temas muy cortos, ¿no? ¿Sí? Porque ya estamos hablando de algo muy, pero muy específico. Yo quiero plantear, ejemplo, la teoría funcionalista, o yo quiero plantear una teoría de globalización, o yo quiero plantear una teoría de neofuncionalismo, o quiero plantear una teoría de régimen institucional. Bueno, ¿qué tipo de teoría quiero plantear? Entonces, normalmente aquí las teorías tienen, en cuanto a la estructura del tema, una estructura que no necesita mucha explicación, digamos así. Luego, por favor, en el resumen de las consideraciones que se plantea es eminentemente bajo un contexto de investigación académico, es investigación pura, ¿no es verdad? Luego por acá, cuando planteamos el objeto de estudio, sí, puede ser bajo un contexto cartesiano o complejo. Recordemos nosotros, por ejemplo, que a Morán le costó mucho plantear el paradigma de la complejidad y que al interior del paradigma de la complejidad hay teorías que la soportan. Ejemplo, la teoría de sistemas. Ejemplo, la teoría de la cibernética. ¿Sí? Tenemos por ahí a la teoría de la información y una serie de teorías que soportan. Entonces, miren, estamos engendrando teorías que seguramente pueden tener cualquiera de estos dos tintes. Y si nos vamos al lado cartesiano, acuérdense ustedes de la teoría de conjuntos, por ejemplo, o la teoría de juegos, y tenemos así una serie de teorías que se pueden ir identificando y plasmando, ¿no? Entonces, por favor, diferenciar entre cualquiera de las dos escuelas de pensamiento. Aquí deberíamos, claro, plantear las variables dependientes de ley y las variables independientes, pero ojo, a manera de principios, ¿sí? No sé si pegue mucho el tema de segmentación por acá, ¿sí? Porque de repente las teorías aparentemente tienen un carácter de universalidad, entonces es preferible que nosotros acá pongamos esos contextos de segmentación. Vamos en cuanto al método complejo, también deberíamos ir recogiendo nosotros
diferentes interacciones, diferentes condiciones de encuentro para hacer que esas teorías básicamente se gesten la posibilidad de que haya un paradigma. Por favor, un paradigma, porque en la complejidad nosotros debemos entender que se genera un contexto muy holístico. Entonces deberíamos ir suma de elementos de tal manera de que se pueda llegar a un paradigma. Luego plantearíamos el objetivo general, ¿sí? Que es precisamente aquel en el cual nosotros vamos a proponer una teoría, ¿no es cierto?, sustentada en tales objetivos específicos. Luego, por acá, cuando planteemos el problema de investigación, deberíamos nosotros ver si es que realmente lo que vamos a proponer es algo pero muy diferente, muy original. Por favor, aquí deberíamos nosotros entrar en el tema de la originalidad, porque seguramente ya hay otras teorías que proponen algo. Entonces nosotros también debemos proponer algo que sea muy diferente, ¿no es cierto? Luego, claro, justificar el problema bajo esa idea de originalidad. Por acá tendríamos nosotros que hacer un recorrido de marco teórico que nos permita a nosotros recoger teorías de nuestra área o de las áreas que estamos manejando, pero a nivel de teorías, y hacer un recorrido teórico, de tal manera de que ese teórico nos permita a nosotros precisamente decir, yo sumo esta teoría y me acojo a ese paradigma de pensamiento. A ver, yo tengo la teoría de la dependencia dentro de lo que son los elementos de pensamiento acá por el sur. Y de repente digo, sí, estuvo la teoría de la dependencia, pero también vamos a suponer que le sumamos a la teoría de la desconexión. Ya, pero son elementos que van por el mismo lado. Suman algunos contextos adicionales, pero el pensamiento se engloba dentro de una escuela, en donde seguramente encontraremos similaridades de pensamiento. Luego por acá vamos a elaborar una especie de marco conceptual y claro, deberían los conceptos sustentar nuestra teoría porque serían los elementos de base, ¿ya? Luego por aquí dice, identifiquemos un lugar y un determinado tiempo, podríamos identificarlo porque es el lugar en donde nosotros hemos estado manejando nuestra experimentación, ¿no es cierto? Y cuando vamos al lado del diseño metodológico, en el enfoque, puede manejarse cualquiera de estos tres enfoques sin problema. En la finalidad ya debería ser básica también, al igual que el metodológico. Es una investigación básica que va a dejar principios para que otros lo apliquen, ¿sí? Eso debe ser de carácter básico. En las fuentes de información, aquí ustedes para lanzar su teoría deberán utilizar todo lo que encuentren, documental y de campo, sin problema, ¿sí? Luego vamos a la unidad de análisis y tiene que ser un tema de laboratorio, ¿sí? Es decir, puede ser que haya laboratorios sociales, puede ser que haya laboratorios físicos, lo que sea, pero ya es un tema de laboratorio. Luego vamos al control de las variables y en el control de las variables nosotros podemos decir que ya es una experimental porque estamos diciendo que la cosa funciona, ¿sí? Por eso nos atrevemos a poner principios, ¿ya? En el alcance deberá ser explicativo. Deberá haber hipótesis también en nuestro trabajo, ¿sí? Luego, en los instrumentos de recolección de información, recolecten bajo los diferentes instrumentos que quieran. Después de todo, vamos a bosquejar una teoría, no nos olvidemos de eso. Procedimiento de recolección de información, por favor, bajo los entornos que sean necesarios. Coberturas de las unidades de análisis, ¿sí? Aquí podría ser que nosotros cojamos muestras sin problema, podría ser que nosotros cojamos escenarios, o hagamos análisis de escenarios, por ejemplo, en el caso de los sistemas mundo de Manuel Wallerstein, son escenarios, ¿no es cierto? Ahí tenemos nosotros unas teorías. En el caso de las ciencias sociales, lógicamente, ¿ya? El tema de los censos, lo que sí se vuelve es un poquito difícil, pero dependiendo de cómo nosotros planteemos el objeto de investigación, puede ser que lleguemos a hacer un análisis vía censo, ¿no es cierto? Y por acá tenemos que llegar a técnicas explicativas, que es lo más avanzado que podríamos nosotros llegar, ¿sí? Ahora, dentro del recorrido que estábamos
realizando para identificar, ¿no? Cuáles son las diferencias. Veamos nosotros que aquí se suma una columna más, en donde dice, planteen por favor principios, ¿ya? Aquí se nos sumó los principios. ¿Y cuáles serían los temas? Ejemplo, procesos hegemónicos en el comercio internacional bajo el enfoque de la teoría de juegos. Ya. Voy a hacer un avance al proponer que el comercio internacional hegemónico sea estudiado con la teoría de juegos. Es un avance de la ciencia, ¿ya? La desglobalización del comercio internacional. No, pues claro, si nosotros estamos hablando de globalización, ahora dice desglobalización o localización, como quiera que se lo quiera llamar. Ya, es una propuesta diferente, ¿no? Inflexiones en el pensamiento dependiente del comercio internacional. ¿Y cuál es el pensamiento que nosotros queremos plantear ahora? Y si nos vamos por el lado de la complejidad, la interdisciplina del comercio internacional, visiones geopolíticas y ecológicas. Ya, chévere. O sea, yo quiero hacer un análisis de comercio internacional, no solamente bajo el contexto países, ¿sí? Y dominios, sino también bajo el contexto de la lógica de la relación con el ambiente, ecológica. Ya estaría muy bien, ¿no es cierto? Aparte de eso, podríamos nosotros tener el tema de la teoría del shock en el comercio internacional. Por ejemplo, se ha visto que la teoría del shock se la ha administrado dentro de lo que es el contexto de la economía. Sí, en el comercio internacional deberíamos hacer una especie de aplicación. O los principios comunitarios en el comercio internacional. Sí, se ha hablado por acá de temas neoliberales, de temas socialistas. De lo comunitario no se ha hablado mucho, porque hay que entender que lo comunitario, en cambio, maneja eminentemente temas de concepción de que lo planetario es comunidad. Entonces podríamos nosotros plantear por ahí algunos temitas. Bueno, entonces les dejo con este recorrido hasta aquí, cómo podríamos nosotros plantear diferentes tipologías de protocolos de investigación que nos lleven precisamente a tratar de diferenciarlos y que sea esta la base para que nosotros luego que ya nos pongamos a realizar nuestras investigaciones y a escribir nuestros artículos, precisamente denotemos la diferencia que existe entre cada uno de ellos. Muchísimas gracias.